Mire, los machos masculinos varones, háganse así en su oído. Repeat, please. Dios mío. La Biblia declara en 1 de Timoteo capítulo 2 los versos del 12 al 15: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Lamentablemente este tema, a pesar de que sí está claro en la palabra de Dios, encontramos que en la iglesia es un tema de mucha discusión al día de hoy. Y hoy te vamos a presentar una supuesta pastora que dice que Pablo fue un machista por haber escrito esto. Y la pregunta es, ¿acaso Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios o estaba escribiendo en su carne para que le llamen machista? Así que continuamos con la opinión de esta señora y también con una opinión del pastor Sugel Michelén sobre este texto. Mire, porque es que yo amo al Señor, porque el Señor no te trabaja héroes. El Señor no hace héroes artificiales. El Señor te muestra a las personas tal cual son. Moisés mató a un egipcio, el Señor le dijo, lo sanó. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Al principio. Yo no me lo estoy inventando. Entonces, ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice que para algo ser un punto doctrinal tiene que tener varias citas. Y el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Usted tiene que saber el marco histórico. Sí. Estas mujeres tenían problemas de la lengua. La iglesia de Corinto era la iglesia con más fluidez de ministerio. E inclusive la mayoría de los puntos salvíficos que aportó el apóstol Pablo, Dios, a través del apóstol Pablo, para los puntos de la doctrina está en la iglesia de Corintios. Y vemos que allí en Corinto también, entrando en lo que es el marco histórico, habían lugares donde había muchos lugares de adoración. Uno de ellos era la diosa Diana. Y vemos cómo las mujeres se inclinaban y querían también que su familia, no solamente su familia, sus esposos, llevarlo a esa doctrina y llevarlo a esa corriente. Y es que el apóstol Pablo viene a intervenir y decir, espérate, ¿qué es lo que las mujeres están haciendo aquí? No, y que las mujeres eran muy bochinchonas. Sí. A quien el apóstol Pablo le está hablando a las mujeres de Corintio. Sí. Entonces, Pablo está hablando ahí en ese marco. Hermano, no podemos hacer un exégesis. ¿Qué es eso, pastora? Una mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque Pablo no dice, Dios me dijo, yo no permito. Entonces, cuando usted analiza, vamos a ver, vamos a decir, ok, yo le voy a dar la razón a los varones y al que dice que no. Explícame tú de aquel lado de la cámara, tú que ves ese video, ¿qué tiene una mujer que no puede ministrar? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, Eva no le puso una metralleta a Adán. Eva le dijo, mira, come, y Adán cedió. Entonces, si la culpa hubiese sido de la mujer, ¿por qué Dios no prohíbe a Adán de culpa? Le dio la sentencia a la mujer, pero le dio la culpa. Y si tú te pones a hacer un análisis de la lógica humana, si tú empiezas un problema, tiene que terminarlo. Usted mismo. Entonces, señores, estamos en los tiempos finales. El lío lo provocó una mujer. Y a quien mismo Dios va a usar para darle su yaguazo es a una mujer. Mis hermanos, esto no es un asunto meramente cultural. Este no es un orden que vino a causa de la caída. Esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 2,
Primera Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está hablando en el contexto de la iglesia, obviamente, porque dice más adelante, y esto te escribo esperando oír a ti pronto, pero en caso de que me tarde, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estamos hablando de la casa de Dios. Dice, yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios, ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo está diciendo, en el orden en que Dios creó a Adán y creó a Eva, hay una enseñanza teológica aquí. Dios creó al hombre primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Pablo prohíbe tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer: enseñar y ejercer autoridad. Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. Yo sé que yo no voy a ser más popular por enseñar esto. Ya la semana pasada me llegaron bastantes insultos por la red, desde Gusano en adelante. Pero el punto es, mis amados hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia enseñan algo diferente, nosotros tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este texto está muy claro. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, y mis hermanos, de verdad, yo sé que hay personas que hacen esto con buena intención, pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad, que fueron tergiversados por la entrada del pecado. En el primer video hay muchos errores doctrinales. Uno de ellos es que el apóstol Pablo solamente escribió a la iglesia de los Corintios sobre este tema, cuando no es así. El apóstol Pablo también escribió a la iglesia de Éfeso, y cuando lo hizo, no lo hizo pensando en el tema de que en aquel lugar había una diosa llamada Artemisa, la cual usaba como autoridad principal a las mujeres, y esto era paganismo. Por lo tanto, existe esa teoría de que el apóstol Pablo enseñaba esto a la iglesia, de que la mujer no podía ejercer autoridad, para que no se vayan tras ese paganismo de adoración a Artemisa. Mas no es así, porque el apóstol Pablo nunca hace mención de esto, ni en Primera de Timoteo ni en Corintios. Así que amigos, dinos qué te pareció este video. Es muy importante saberlo, déjalo aquí en los comentarios. No olvides apoyar este video compartiéndolo, suscribiéndote, activando la campanita y dando un me gusta para que YouTube nos recomiende a más personas. Muy pronto también traeremos un podcast sobre este tema en nuestro nuevo canal Dame a Cristo Podcast. Aquí está en la descripción, no olvides seguirlo para cuando estemos subiendo el podcast. Nos vemos en una próxima. ¿Contamos contigo?